Hola, muy, pero muy buena tarde de este domingo 13 de junio del año 2021. Un día que me encuentra meditando en la extraordinaria fortuna de poder hacer comunicaciones con medios propios, aún sean rudimentarias, como seguramente lo será este intento de podcast, intento de fabricar una serie de compartires, una serie de ofrecimientos para continuar desde esta posibilidad con mis trabajos al respecto de ubicar, pensar y poner en juego en la percepción de colegas y alumnos la dimensión de la danza como un conocimiento, la dimensión epistemológica de la danza. Yo soy Gustavo Emilio Rosales. Si en algún futuro próximo o lejano compartimos y me llamas Emilio, está perfectísimo. Emilio me encanta porque me gusta simplemente y porque además era el nombre también de mi padre, a quien amo desde el recuerdo. Amo desde el recuerdo también un proyecto también presente como mis difuntos, el proyecto que aún no es difunto, de revista DCO, Danza, Cuerpo, Obsesión. Un medio de impresión de ensayos de pensamiento al respecto de la danza como conocimiento, que fundé hace 17 años. Faltan unos días o quizá unas horas incluso para festejar los 17 años de la revista DCO. La fundé en México. En otro México, otra era. Parecen pocos años y percibo que la era en que fundé la revista es tan lejana ya. Mi país, yo nací en México, se ha deteriorado de una forma muy veloz y muy aguda. Y en este deterioro, alguna de las consecuencias principales es el empobrecimiento grave de propuestas, lugares, grupos, ediciones, montajes escénicos, cinematografía, etcétera, manifestaciones culturales y artísticas relacionados con la potencia espiritual que engrandece a la persona. Aquí, por supuesto, nos referimos a la potencia espiritual como una potencia de nuestro entendimiento poético, una potencia poética. Intencionalmente utilizo esas palabras porque en el comentario de hoy quiero aludir a cuestiones de poética, literalmente. Son cuestiones que se ven desde distintos modos porque en la historia de la estética, el concepto de la poética tiene diversas significaciones. En el siglo XIX, donde se puso muy en alto del lado de la palabra estética, recordemos que la estética aparece como tal, como vocablo en el siglo XIX. Poética se refiere principalmente a una serie de canon, de reglas al respecto de el hacer arte. Pensamos en la poética de Boileau, por ejemplo, este pensador francés. Evidentemente esta resonancia del XIX tiene rastros de la poética de Aristóteles, que también es un canon, con referencia al acto representativo y al acto también de escritura de la tragedia. Pero varía la significación de la poética y a mediados
casi a mediados del siglo XX, un pensador francés llamado Paul Valéry, pensador, poeta, conferencista, va a contemplar a la poética como un hacer. Esto nos interesa a quienes investigamos en el terreno de las artes del cuerpo, porque bueno, ahí está eso, la poética como un hacer, como un hacerse a sí mismo, poética también, ¿no? Entonces Paul Valéry tiene varios ensayos sobre poética. En estos ensayos destaca uno que se llama Filosofía de la danza. Cuando yo aludo al libro de Valéry, existe una edición, quiero mencionarlo, muy hermosa, de la colección La Balsa de la Medusa, de la editorial Visor, en idioma español. El libro se llama Teoría Poética y Estética. La edición no solamente es hermosa porque está muy bien estructurada en cuanto a la caja editorial, la manera en cómo se han puesto las letras sobre la edición. Pero la traducción de los artículos de Valéry, de la traductora Carmen Santos, es excelente. Por supuesto, traduce del francés. No tiene muchos ensayos, ¿no? Empieza el ensayo Introducción al conocimiento de la diosa, y le siguen varios: cuestiones de poesía, discursos sobre la estética, poesía y pensamiento abstracto, primera lección del curso de poética, un discurso que dio Valéry en el Pen Club, palabras sobre la poesía, necesidad de la poesía. Hasta acá vemos que el territorio se ciñe a lo literario, poético, filosófico, hasta llegar a Filosofía de la danza, que es el 9º ensayo de este índice. Le siguen la Filosofía de la danza, Noción general del arte y la invención estética. Filosofía de la danza es importante en las tradiciones de conocimiento, por supuesto, de las artes del cuerpo, y ha suscitado múltiples lecturas. Creo yo, en particular, que una lectura provocada por este ensayo de Valéry constituye el mejor texto actual sobre la danza como conocimiento en idioma español. Lo hace un filósofo mexicano, un brillante filósofo mexicano, también músico, viajero, se doctoró como filósofo en Inglaterra. Es un destacado profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me estoy refiriendo, por supuesto, al doctor Raimundo Mier. El doctor Mier, le voy a llamar Raimundo por una estima familiar que le tengo, no solamente a su brillante inteligencia, sino a la manera en cómo aborda el compromiso con el pensar. Lo aborda desde una circunstancia sensible y exuberante en el lenguaje. Es excelente escritor. Entonces, Raimundo Mier produce un texto llamado Leer a Valéry, la danza, las puntuaciones de la mirada. Todas, quienes hayan tomado clase conmigo, de algún seminario, diplomado, casi no importa porque recurro muchas veces a este texto, recordarán el texto. Dice al principio: la danza, escribió Valéry, es decir, una cita directa de Valéry, no es después de todo más que una forma del tiempo. No es más que la creación de una especie de tiempo, o de un tiempo completamente distinto y singular. Esta expresión final, de un tiempo completamente distinto y singular, está expresada en cursivas, lo cual quiere decir un subrayado, un énfasis. Esta es la cita directamente de Paul Valéry. 2 líneas. Y enseguida interviene el pensamiento de Raimundo Mier. Dice Raimundo:
Esa forma se plasma en un cuerpo que se modela a medida que se desplaza y cuyo trayecto pone en juego una composición rítmica de los gestos, de las posiciones, de las tensiones corporales. Esas tensiones se acrecientan o declinan, apresurada o lentamente. Se suspenden o se sostienen en figuras de duración finita y al mismo tiempo indefinida. La forma emerge de la precipitación disciplinada de los impulsos musculares, del cálculo instantáneo de las fisonomías, en la anticipación gestual de los rostros arrastrados por la tensión indócil de un cuerpo. La danza invoca un cuerpo cuyos contornos y volumen se despliegan como signos que emergen siempre en el vértice del extravío, de la vacuidad. Me voy a detener un momento aquí para adherirme, tú que me estás escuchando, a tu deslumbramiento por esta prosa exuberante. Claro, pero no es una cuestión de estilo nada más, es que da mucho para pensar la idea de el bailarín, de la bailarina como la inventor de una creación, de una especie de tiempo o de un tiempo completamente distinto y singular. Es muy provocador, es muy provocador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que el tiempo es una cuestión difícil de hablar, ¿no? Creo que fue Santo Tomás que decía así, no San Agustín. Bueno, Agustín de Hipona, para corrernos del San o no. Al principio de la vida, Agustín de Hipona, de su vida, me parece que no fue tan santo. De hecho, creo que era bastante disoluto. Agustín de Hipona, o San Agustín, va a decir, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntas, lo sé completamente. Pero si me lo preguntas, ya no lo sé, ya no más. Entonces está esa cuestión, o sea, no es solamente el reto de comprender un tiempo diferente, sino qué entonces implica la creación de un tiempo. ¿Cómo se puede crear un tiempo? A eso es. Bueno, ahí Raimundo directamente va a, como decimos en México, al ajo, al meollo del asunto. Es algo que se plasma en el cuerpo. Pero es un cuerpo que se modela a sí mismo como cuerpo a medida que se desplaza y cuyo trayecto pone en juego una composición rítmica y bla, bla, bla. Fíjate qué importante esto. Nos pone en una condición del cuerpo que todos necesariamente, es decir, todos sin excepción, experimentamos el hacernos cuerpo. Nos pone en la conciencia que el cuerpo no es algo que es y ya, sino que es un proceso, se hace uno, se hace una misma cuerpo. El cuerpo no se da entonces de una vez por todas, sino que se va haciendo, es propio usar el gerundio, ¿no? Se está una haciendo cuerpo. Es muy hermosa esta figura plástica, el modelamiento del cuerpo a medida que se va desplazando, ¿no? Nos recuerda sin duda los versos de Machado que canta Joan Manuel Serrat: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Sí, se modela a medida que se desplaza y va adelante y atrás, como las olas de la mar. Va en varios sentidos y como las olas de la mar se contrapone. Es un discurso en este orden de ideas, ¿no? Discursus viene de río, que precisamente tiene corrientes encontradas, una multitud. No es homogéneo, es heterogéneo, es decir, es diverso y se da en múltiples niveles, ¿no? Y entonces esto dispara, pone en juego una composición rítmica. Claro, el cuerpo tiene que
hacer composiciones, quiere decir relaciones. Esta idea de composición la encontramos también en un filósofo muy importante para el cuerpo, que es Spinoza, por supuesto, ¿no? La potencia de vida que tiene el cuerpo es múltiple y esa potencia necesita asociarse, ¿no? El cuerpo compone, es decir, establece relaciones. En este sentido, para Mier es una composición dictada por el ritmo, composición rítmica. ¿De qué? De gestos, posiciones, tensiones corporales. Cuando dice tensiones corporales, ya te abre es como decir etcétera, porque es una multitud. Tensiones corporales son pensamientos, tensiones corporales son emociones, deseos de todo tipo, deseos como imágenes mentales de necesidad, por ejemplo, económica, hasta deseos eróticos. El cuerpo constantemente está tenso y también constantemente está siendo tensado y en diferentes direcciones. La cuestión rítmica es un orden particular y lo vamos a ver a lo largo de este ensayo de diversas maneras. El ritmo es uno de los conceptos más complejos. A mí me extraña mucho, compañeros, compañeras, que no sea tan frecuente la aparición del concepto ritmo en los estudios filosóficos. Me extraña tanto que te podría decir a lo que me interesa y además me gusta pensarlo. ¿Cómo es posible que se haya hecho filosofía hasta el día de hoy en una ausencia tan notoria del ritmo, en una ausencia de la danza? El ritmo es el alma del tiempo. No es solamente simétrico, no es nada más un orden, repito, simétrico, previsible. También algunos compañeros docentes, como el músico Joaquín López Chávez, se refieren al ritmo púlsico. Es este ritmo que tiene previsibilidad, ¿no? Como el orden sístole-diástole del músculo corazón cuando bombea la sangre hacia el cuerpo, distintos espacios del cuerpo. No, el ritmo puede ser asimétrico también, como en el jazz, ¿no? Contrapuntos, puede ser sincopado, puede tener diversos niveles, ¿no? Antiguas danzas, por ejemplo, las antiguas danzas de la India, también llamadas danzas clásicas de la India, Bharatanatyam, Odissi, Kathak, tienen música y tienen una composición rítmica del cuerpo en diferentes niveles, 5 niveles. Necesitas reorganizar tu sistema nervioso para poder abordar como intérprete, ya sea músico o intérprete danzante, ese tipo de géneros, porque nosotros estamos acostumbrados ya a tener problemas con un solo ritmo. Ahora imagínate 5 a la vez y además en diferentes partes del cuerpo, pues te explota la cabeza. Es otra tradición, y esto vale la pena señalar que provoca una mirada a las antiguas culturas esotéricas, mágicas, artísticas, como y médicas también, no se me está olvidando, y eróticas también, como depositarias, culturas depositarias de importantísimos y complejos saberes en torno al cuerpo. Entonces, aquí Mier, en pocas palabras, nos pone en un crisol de un orden que la misma persona se inventa cuando hace su cuerpo a medida que se desplaza. Es decir, todo su cuerpo se vuelve una conciencia de ser el camino que es. Entonces, esto es muy importante para la definición de la danza como ámbito de conocimiento, porque no estamos hablando de la fabricación de un hecho estético, nada más. Se puede considerar a la danza como tal y decir, bueno,
La danza es una serie de movimientos proclives o dirigidos a generar formas ordenadas, bellas, expresivas. Es incorrecto y es muy corto. Además de que es muy corto, es muy incorrecto porque el cuerpo siempre está expresando. Cuando te hablen algún colega maestro teórico de la expresividad del cuerpo, la danza como arte expresiva, ahí hay algo equivocado. El cuerpo va a expresar todo el tiempo. Incluso cuando no quiere expresar, estará a veces expresando más. No es la expresión, es una condición de la potencia de vida. Es la condición de no ser un ente meramente expuesto al movimiento que ya sucede, porque la vida ya sucede como movimiento. La vida nos sucede en el cuerpo como movimiento, pero no somos únicamente un espacio perceptor de lo que sucede, un espacio receptor de los movimientos. Somos una entidad protagónica de eso. Es decir, no solamente estamos en la vida expuestos a los cambios de la vida, somos. Además, somos la vida. Esto es importantísimo para la dimensión de la danza como conocimiento. En la encarnación de la vida que somos, tenemos una facultad principal: mover el movimiento. Podemos reconfigurar las articulaciones de la vida y también de la manera en que hemos estado hechos. Si a ti te resuena aquí con esto que estoy diciendo, la frase de Jean-Paul Sartre de que uno puede hacerse a sí mismo a partir de lo que los otros han hecho de uno, es bastante correcta tu relación, ¿no? Es una dimensión de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve la danza? Podríamos aquí ya en estas pocas líneas considerar que es un espacio de desarrollo de nuestra autonomía como entes proclives a mover el movimiento. La danza, continúo la lectura de Raimundo Mier, mejor. La danza invoca un cuerpo cuyos contornos y volumen se despliegan como signos que emergen siempre en el vértice del extravío, de la vacuidad. Aquí encontramos una relación directa con esta etimología del verbo bailar: arrojarse, abismarse, estar allí, al borde, en el vértice del extravío, del descentramiento. Ese extravío es un perderse de los lugares comunes. La vacuidad es ese arrojarse al abismo. El cuerpo, dice Raimundo Mier, exhibe el espectro de las figuras de una pulsación ilimitada y cuya conclusión no es sino la señal del agotamiento. Sin embargo, para Valéry, el tiempo no es un fondo capaz de contener toda temporalidad, no es un lapso inmutable, vacío, un recipiente en el que se habrá de desplegar la forma cambiante de las cosas. No es tampoco una condición intrínseca a la comprensión humana del mundo y que sería su fundamento enteramente subjetivo. Valéry propone que quien danza se sumerge de alguna manera en una adoración que ella misma engendra, una adoración hecha por completo de una energía momentánea, de un agolpamiento del impulso, de una energía que impregna enteramente lo que no puede durar. Al reconocer en la danza una condición temporal, intrínseca, propia, intransmisible, Valéry invoca a sí mismo un perfil singular de las potencias del cuerpo y su devenir, una peculiar dinámica de sus equilibrios, una conjugación de la mirada propia y la mirada del otro como condición de la propia identidad. Esa alianza funda la duración de los gestos o la rapidez de los movimientos.
tiempo y cuerpo surgen conjuntamente de los impulsos corporales. El tiempo en la danza adquiere una naturaleza que le es propia y su ritmo no es solamente el de la sucesión escrupulosa de estampas, de efigies de cuerpos cuidadosamente modelados para otra mirada. No es una cronología adivinable de los acentos de un gesto o una posición precaria en la turbulencia de la figuración, sino la multiplicidad de sucesiones y de despliegues del cuerpo, de la rapidez y la fijeza de los desplazamientos, de los movimientos que se suceden y se conjugan en lo que percibimos como una trayectoria, que no es otra cosa que la invención geométrica de una memoria de las sucesiones y las intensidades, los ritmos y las pulsaciones del cuerpo. Engendran al mismo tiempo signos y acentos, figuras que traslucen la dilapidación de las sensaciones y el dolor, del quebrantamiento y la transgresión de los límites de las calidades del cuerpo. El sentido de esa secuencia de movimientos se afirma en el despliegue de los gestos, en la trayectoria que exhibe fatalmente la rapidez y la puntuación de la respiración y el cansancio, que hace visibles la torsión, la fijeza y el desfallecimiento de un impulso corporal. Sí, es un deleite este texto. Está lleno de cuerpo, está danzándose a sí mismo como texto, es decir, como textura, y de una manera muy clara en este vértigo, porque es un vértigo que va uno experimentando conforme se sumerge en este concierto de textos, el de Valéry por un lado y el de Raimundo Mier por otro lado. Te sumerges también, como dice el verbo que utiliza, ¿no? En esta duración que Mier propone como un eco de la danza pensada por Paul Valéry, ¿no? Y está diciéndonos algo brillante, la condición productora de la energía. Produce formas, cambios de las formas, señales, signos, sentidos. Produce lo comunicable y lo intransmisible. Está en la base de los gestos. Está en la base misma del agotamiento, de las figuraciones, de los intercambios, de los dobleces o pliegues, ¿no? Entonces es conmovedor ver la potencia que tiene la danza como conocimiento a partir de la lectura de este texto. El texto apenas empieza. Creo que he leído el primer párrafo. Sí, he leído el primer párrafo y faltarían 25 páginas. Me encantaría leerlo todo, pero no quiero hacer de estas emisiones como una especie de cadena perpetua. No, mi intención es poner en circulación de un modo preciso ideas al respecto y ponerlas al alcance de comunidades que estamos interesados en estas materias que no tienen muchos espacios, desafortunadamente, en la educación, incluso en la educación artística, ¿no? Me interesa que la investigación, la teoría resuene en la práctica. Creo que es importante que la práctica teorice sobre sí misma como práctica, pero hay que brindar herramientas, lugares de pensamiento, incluso dudas, incluso lugares para perderse, ¿no? Y hay que brindar espacios, te repito, no solo para tener seguridades, sino también espacios donde uno puede extraviarse y generar sus propias consideraciones, ¿no? Así que estos podcasts, ¿no? Emisiones o videos, como quieras llamarle, son y serán una invitación al diálogo, ¿no? No pretendo hacer enunciaciones de verdad en ningún sentido, pero sí me interesa seguir trabajando, ¿no?
Tengo mucho trabajo y no tengo lugares donde emplearlo, salvo los que yo mismo lo hago, ¿no? La academia, la investigación es para mí una serie de espacios de poca fertilidad y de demasiada relación viciosa, viciada, especialmente por la mediocridad. No sé, en otros países, en México, se da mucho esta reproducción de los sistemas de poder faraónicos, donde el faraón se entroniza como la máxima autoridad y una corte servil va generando estratos de poder hacia abajo. Y entonces siempre encontrarás un amo y los súbditos que adoran al amo y pasan todo tipo de sacrificios, ¿no? Es decir, servilismo y genuflexión, ¿no? Que en el modo científico argentino llaman chupamedias. Más fuerte es la denominación que en México se les da a esas personas, lamehuevos. Pues sí, entonces este sistema servil de poderes, ¿no?, hace que la investigación se obture, ¿no?, porque se tiene que partir del pensamiento crítico para hacer investigación, si no, pues no se están haciendo políticas, no políticas de servilismo, pero no investigación. Y bueno, este es otro espacio para seguir compartiendo lo que comparto con las ediciones de revista DCO, Danza, Cuerpo, Obsesión, que se expresa en ediciones temáticas. Cada número de la revista DCO es acerca de un tema. Los ensayos entonces están coordinados por esa mirada conceptual, ¿no? Han sido temas, por ejemplo, el amor y el deseo, la libertad, el poder, la metodología, método, tradición, epistemología, el concepto del gusto también, el concepto de la significación, el concepto del tiempo, el concepto de la imagen del cuerpo, el concepto del ritmo, de la mente. Ya tengo una colección allí, además de algunos libros que he escrito sobre el tema de la danza como conocimiento, cuya base, para mí, cuya guía, es este concepto práctico, yo lo llamo, de la transformación poética de la imagen del cuerpo. Esto se expresa también en seminarios y cursos y talleres que ofrezco ahora de manera virtual, en muchas ocasiones de manera presencial, y en la intención de abrir mi chamba, diríamos en México, de abrir mi trabajo hacia otras formas de comunicación como esta, pues también me interesará invitar a colegas a platicar. Ayer precisamente me sentí estimulado por un conversatorio al que me invitaron dos colegas a las que quiero muchísimo, no solamente como colegas, sino como personas, porque son muy especiales. Tania Galindo y Getsemani Sato, a un conversatorio sobre palabra y movimiento, donde estuvieron también colegas entrañables, Sandino Bucio, Aura Arreola, no me acuerdo su apellido, porque no la conocí, ayer apenas la conocí, me encantó, una poeta, era Antiló, se llama, mi compañera de múltiples gestas, Ana Ocela. Ahora voy a hablar de Ana. Y ya dije Aura Arreola, Fernando Zamora, gran bailarín de buto. Bueno, estuvimos en el conversatorio y se dio muy bien. Creo que esto me ha también estimulado para hacer este proyecto con recursos propios, con una computadora y un micrófono, un grabador. Hacer estos compartires acerca de
un universo amplio y enriquecedor como el de la danza en su dimensión de conocimiento. Dije que iba a hablar de Ana Osela porque en este camino iniciamos ella y yo. Ella es antropóloga y escritora. Yo digo que es poeta, ella dice que hace microensayos. Iniciamos hace un año una aventura que ha sido formidable, que es el seminario de danza ritual. Iniciamos con una generación de 42 personas, participantes, y fue algo que a muchos nos cambió la vida para bien, porque fue fuerte el estudio. Compartimos decenas, más de 100 de materiales entre videos, libros, ensayos cortos, imágenes, testimonios y prácticas. Hemos hecho 3 ediciones. El viernes pasado, el viernes 11 de junio, terminamos la 3ª edición, también con un grupo amplio de 35 participantes. Tania Galindo, a quien mencioné en el conversatorio, estuvo como participante en la 2ª edición. Es decir, se va generando un circuito de generaciones pensantes de estos lugares de transformación poética de la imagen del cuerpo, donde el ritual tiene un protagonismo muy fuerte. Esto lo he gestado desde el inicio en compañía de Ana, y también un proyecto reciente que es un proyecto editorial llamado Mosaicos. Pequeñas ediciones, son cuadraditos, por eso la idea de mosaicos. La primera edición, escrita por Ana Osela y editada por mí, lleva por nombre Nocturaleza. Y lo digo porque seguramente en una próxima edición hablaremos y leeremos al respecto de Nocturaleza. Qué hermosa palabra. El libro de poesías, o diría ella, de microensayos de Ana Osela en la colección Mosaicos, para la cual yo estoy actualmente escribiendo una serie de textos breves sobre danza y magia, ¿sí? Literalmente danza en las tradiciones mágicas diversas, y pues que también hemos ofrecido a otros autores para publicar materiales significativos al respecto del cuerpo poético. Voy a concluir con un buen trago de café de la tarde, este momento tan hermoso que es tomarse un café antes de que se oscurezca con las últimas luces de crepúsculo. Es un bienestar muy especial. Agradeciéndote si has llegado hasta acá, hasta el final de esta grabación, de esta emisión, ¿no? Agradeciendo desde ya los temas que puedas sugerir para tocar, ¿no? Invitadas, invitados, para hacer de estos espacios, pues eso, lugares de encuentro y detonadores de ideas, sentimientos, obras. ¿Por qué no? Gracias por tu atención. Yo soy Gustavo Emilio Rosales, Emilio, y este es un espacio más del proyecto Deseo, danza, cuerpo, obsesión. Puedes escribirnos al email así lo voy a decir y justo se me borra, ¿no? Es magia y sexo @gmail.com o revista danza @gmail.com. Muchas gracias. Chao.